La trascendencia de la resurrección de Jesucristo es nuestro tema. Su resurrección es trascendente porque vivifica nuestra fe al crecer en el conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. Y nos garantiza una vida nueva aquí en la tierra y una vida eterna con Dios. Nuestra base bíblica es Romanos 8:34. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Recuerda esas palabras dichas por el Señor Jesús? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto lo encuentra usted en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Estas son palabras del Señor. Cristo no condena, Él perdona. Pero aunque todos somos pecadores, algunos también se convierten en acusadores. Sigamos leyendo nuestro versículo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recordemos siempre que el Señor Jesucristo murió, también resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cristo es el que murió anteriormente, ya se habló sobre esto. Ahora nos enfocaremos en la resurrección de Jesucristo y consideraremos dos aspectos. ¿Cómo vivifica nuestra fe la Pascua cristiana? Y la segunda, ¿cuál es el peligro de la Pascua cristiana que ha sido fusionada con tradiciones populares? Bueno, veamos la primera parte. La Pascua cristiana vivifica nuestra fe. Y vamos a ver cómo vivifica nuestra fe la Pascua cristiana. La Pascua es la conmemoración de los acontecimientos bíblicos relacionados con la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Vivificar es dar vida, revivir, resucitar. La resurrección de Jesucristo es prueba de que Dios aceptó su sacrificio por nosotros en la cruz. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo mencionó el apóstol Pedro. La resurrección es parte esencial de la predicación del Evangelio. La resurrección va ligada con la muerte en la cruz como prueba del perdón de nuestros pecados. Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitar significa levantarse de la muerte. Y veamos algunas citas bíblicas que están en la primera carta a los Corintios en su capítulo 15. Voy a leer algunas partes del versículo 14, 17 y 20 y dicen así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Vana es también vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Pero luego afirma: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Cristo vive e intercede por nosotros. Porque Cristo resucitó y venció la muerte, sabemos que también nosotros resucitaremos. Podemos vivir para siempre con Dios o vivir la eternidad separados de Dios. Dios nos dio libre albedrío y podemos escoger entre estas dos opciones. Podemos vivir para siempre con Dios o vivir la eternidad separados de Dios. Solamente son dos grupos de personas. ¿Quiénes? El Señor Jesucristo dijo en Juan 5, versículos 28 y 29, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús dijo esto, y sus palabras no dan lugar a que se perciba la muerte como el fin de todo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, en ese momento se inicia una nueva vida dentro de ella. Y después
gozar la vida eterna. Aunque todavía ha de enfrentarse a la muerte física, cuando Cristo vuelva, su cuerpo resucitará para vivir por siempre con Él. Esta es la resurrección de vida. Los que se han rebelado contra Cristo también resucitarán, pero para escuchar el veredicto de Dios y recibir la sentencia de una eternidad separados de Él. Esta es la resurrección de condenación. Pero vamos a ver en otra parte cómo la resurrección de Cristo garantiza una nueva vida ahora y una vida eterna con Él. Este proceso está vinculado con el bautismo. Hay una relación muy estrecha entre el bautismo y la resurrección. Las Escrituras prueban esto. Leamos Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y Romanos 6:4 y versículo 11, la segunda parte, también leemos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa andar en vida nueva? Romanos 6, que le recomiendo que lea usted todo el capítulo, ¿sí? Romanos 6 habla de muertos al pecado, del bautismo y la resurrección. Leamos algunos versículos de este capítulo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. No que Cristo haya pecado, sino que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Mas en cuanto vive, está refiriéndose a Cristo. Para Dios vive. Por eso está viviendo para interceder por nosotros. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación debe notarse. Ese es el fruto, ¿sí?, de ser liberados del pecado. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está muy claro, no estoy inventando. La vieja naturaleza pecaminosa muere por el bautismo. Dice en Romanos 6:4, vuelvo a repetirlo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Permítame poner un ejemplo sobre 3 personas para ilustrar lo que esto significa. Primer personaje. Un hombre ebrio llega a un cementerio llevando consigo una botella de licor. Llega a la tumba donde está sepultado su amigo de parrandas. El hombre habla junto a la tumba
tratando de convencer a su amigo muerto de que lo acompañe a beber. ¿Lo podrá lograr? Tenemos ahora un segundo personaje. Una mujer llega también al cementerio, vestida de manera muy provocativa, porque quiere seducir a un hombre que está en la tumba y que ella conoció en vida. ¿Lo podrá lograr? Y finalmente, un tercer personaje que está observando lo que ellos hacen. Se acerca y les dice: sigan insistiendo, ellos van a ceder. Seguro que ellos van a ceder. Sigan insistiendo. Otros que están aquí ya lo han hecho. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa de cada uno de ellos? ¿Que están locos? ¿Por qué? ¿Conoce usted algún caso a través de la historia sobre alguien que se ha levantado de la tumba para volver a caer en el vicio o para caer en el adulterio o caer en cualquier otro pecado? Por lo tanto, si fuimos nosotros sepultados con Cristo y hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a volver a caer en el pecado? No sé si fue bueno este ejemplo que puse, pero entonces es como si usted le hablara ya a un muerto. Estamos muertos para el mundo, estamos muertos para el pecado, ¿sí? Si en realidad recibimos nosotros el nuevo nacimiento y fuimos bautizados en Cristo. En el bautismo también fuimos resucitados con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios. Si usted no cree que fuimos resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios, pues, hermano, no creo que usted haya recibido el nuevo nacimiento. Ahora, después de esto, que fuimos resucitados con Cristo mediante el bautismo, por el poder de Dios, ahora estamos listos para recibir una nueva vida en Cristo. Porque la resurrección de Cristo garantiza una nueva vida ahora y una vida eterna con Él. Pero aquí quiero notar algo importante sobre algunos creyentes que ya han aceptado a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas y han experimentado el nuevo nacimiento que menciona el Evangelio según San Juan en su capítulo 3. Algunos de ellos no se han bautizado porque solo ven el bautismo como un compromiso que no van a poder cumplir, porque están muy jóvenes, porque son débiles, tantos pretextos. Entonces ellos creen que lo más conveniente es pensarlo más y lo han dejado para después. Y ese después, para algunos, todavía no ha llegado. Por lo tanto, siguen luchando con sus fuerzas contra el pecado. Posiblemente porque ignoran esas enseñanzas sobre la relación poderosa del bautismo con el poder de la resurrección del Señor. Y pasamos al último punto de este, ya no fue una reflexión, fue un estudio, pero esta nota, quiero decirles, ya en este punto vamos a ver que las verdades que la Biblia nos enseña deben ser preservadas de toda contaminación. Y ya en lo que vamos a ver de las tradiciones populares, también deben ser preservadas de las tradiciones que amenacen la pureza de nuestra fe. Abramos nuestro entendimiento para identificarlas. Y pasamos a este punto, que es la Pascua cristiana fusionada con tradiciones populares y paganas, o fusionada con tradiciones populares y paganas. Puede ser y o. ¿Cuál es el peligro de la Pascua cristiana que ha sido fusionada con tradiciones populares? Al finalizar esta parte, yo le pido a usted que pueda sacar sus conclusiones sobre costumbres y que se practican como parte de la Pascua. Hemos visto que la Pascua es la conmemoración de los acontecimientos bíblicos relacionados con la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Por lo tanto, ¿cuáles tradiciones o costumbres son congruentes bíblicamente con la Pascua? Algunas de ellas pueden tener raíces paganas y ser peligrosas para nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que ver si edifican nuestra fe o la contaminan. Y quiero aquí mencionar partes de un artículo de Nat Geo publicado en Internet. ¿Qué significa el conejo de Pascua para los cristianos? Y dice así: dentro del cristianismo, los fieles celebran la Pascua de diversas maneras,
como los servicios al amanecer preferidos por los cristianos evangélicos. Sin embargo, a lo largo de los años, la Pascua se ha fusionado con algunas celebraciones populares de primavera. Las tradiciones populares incluyen la visita del conejo de Pascua, que lleva huevos que simbolizan la nueva vida. Una teoría sostiene que la tradición se originó en Alemania, pero los expertos aún no se ponen de acuerdo en ello. En cualquier caso, la caza de huevos de Pascua, la decoración de huevos y el consumo de dulces son una parte importante de la fiesta moderna de Pascua que se celebra sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido. Otra teoría sobre el conejo de Pascua, escuche esta, es tan importante. Menciona que un conejo que quedó atrapado en la tumba sería el primer ser vivo testigo de la resurrección de Jesús. Por esa razón, el conejo se ganó el privilegio de anunciar la nueva a los niños del mundo en la mañana de la Pascua. Es el conejo, por lo tanto, el portador del huevo de chocolate. Vean ustedes todo lo maravilloso, ¿sí? La culminación de la Pascua cristiana. Cómo desvía el enemigo nuestra atención y la pone sobre un conejo de Pascua. Vamos a ver también qué hacen en esta celebración con el conejo. Las familias suelen reunirse para compartir comidas especiales, participar en actividades como la búsqueda de huevos de Pascua. Los niños disfrutan de la búsqueda de los huevos de Pascua escondidos en los jardines o en los hogares. Además, regalan dulces y chocolates como parte de la celebración. Y para este día también está presente el comercio con sugerencias para esta celebración. Pero fíjese bien, esa es una celebración, pero las familias también acuden a los eventos religiosos. Hacen las dos cosas. Acuden a los eventos de su iglesia, de su congregación, y luego celebran el conejo de Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua con un conejo y huevos? Estos regalos simbolizan, fíjese bien, según esta tradición, la vida nueva y la resurrección de Jesús. Repito, según esta tradición, los regalos simbolizan la vida nueva y la resurrección de Jesús. El conejo es utilizado como símbolo de la Pascua, que es la festividad cristiana para celebrar la resurrección de Jesucristo y la esperanza de la vida después de la muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El conejo de Pascua ni los huevos de Pascua que éste esconde son mencionados en ninguna parte de la Biblia. Por más tierno que parezca el conejito y muy divertido los juegos, es una celebración pagana, por lo tanto peligrosa para la fe de los creyentes. Las reuniones familiares son edificantes si éstas no se mezclan con ideas paganas. Los chocolates en sí mismos son solamente golosinas. Hay muchos juegos que divierten sanamente a la familia. Si nos reunimos en familia o con creyentes y amigos el domingo de resurrección, tengamos cuidado y no mezclemos ideas paganas. Seamos sabios y prudentes. Recordemos, fíjese bien, escuche, recordemos que algunas familias de creyentes ignoran el trasfondo pagano de esta costumbre y se han dejado llevar, pues, por los años, ¿sí? Por lo que se ha acostumbrado en los años. Por lo tanto, es necesario cuidarlas, no lastimarlas, ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal y que Dios nos dé la sabiduría para que no sigan ignorando el trasfondo pagano de esta costumbre. Y vamos a concluir para hacer nuestra oración. ¿Cuáles celebraciones edifican nuestra fe y cuáles la contaminan? ¿Cuántas celebraciones conoce usted que verdaderamente edifican su fe en Dios? ¿Cuántas conoce que desvían la atención de las personas sobre la trascendencia de la resurrección de Cristo? ¿Qué hará al respecto? ¿Quiere que oremos? ¿Quiere pedirle a Dios lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón? Y yo voy a orar también, permítame orar también, no le digo que repita esta oración, usted ore lo que usted sienta decirle al Señor en estos momentos según su experiencia.
Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es luz a nuestra vida. Gracias por la vida nueva y eterna que nos concedes a través de tu amado Hijo. Gracias por su resurrección que confirma el perdón de nuestros pecados. Concédenos tu gracia para tener presente siempre la trascendencia de la resurrección de Cristo. Cristo, te pedimos por aquellos que ya te han aceptado como Salvador y Señor, pero no se han bautizado. Te pedimos que despiertes a tu iglesia para seguir hablando con denuedo el mensaje del Evangelio y muchos que ahora están lejos de ti se conviertan y sean salvos. Ponemos en tus manos nuestra vida y la de nuestra amada familia, que ninguno se pierda. Padre, ayúdanos a proseguir victoriosos, identificando y desechando todo aquello que nos aparte de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Felices Pascuas de Resurrección. Que Dios los bendiga. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León. Todos lo verán, como un rey en las nubes, Él regresará coronado en poder y con autoridad. coronas de autoridad.